buenas noches, bienvenida familia dominicana. Gracias por sintonizar. Diana Lora por ahí anda desde Canadá. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, hola. Para variar en un día muy caliente. Sí, muy caliente, muy caliente. Excesivamente caliente, y el calor va a durar unas cuantas semanas más, o sea que vamos a tener que aprender a, no sé, a vivir así desde ahora en adelante. No sabemos si esto será este año o si será peor con los años, porque esto del calentamiento global y todo lo que se dice y se especula parece ser real en muchos sentidos, y esta es una de las consecuencias, pero ya veremos. La tormenta eléctrica que vivimos, los que estamos aquí en el Instituto Nacional de la Romana, anoche esa tormenta eléctrica con todos esos relámpagos y truenos despertó a muchas personas. Hay una advertencia a través del COE de una alerta verde para muchas provincias, incluyendo la Romana, Dajabón y otras más. Así que todavía estamos en temporada ciclónica, hay que estar atento a todo lo que las autoridades hablan al respecto del clima. Y antes de comentar rápidamente algo, vemos que el presidente ha iniciado semanas con la prensa. La semanal. Todos los lunes a las 4:30 de la tarde va a estar en el Salón de las Cariátides con la prensa que está asignada a cubrir esa fuente, con temas específicos para abrirse a las preguntas e inquietudes de la prensa. Yo creo que es un hecho sin precedentes por parte del presidente de la República, al menos en República Dominicana. En Estados Unidos lo hace siempre el vocero, pero en este caso el presidente es su mejor vocero y respondió a una gran cantidad de periodistas que se dio cita en el día de hoy para hablar sobre la reforma policial, y fue muy interesante, tanto los cuestionamientos como las respuestas y las exposiciones. Yo estuve viendo una parte, pero no toda. A propósito de que hubo una desgracia en la madrugada en Dajabón con el asesinato de una familia completa, el padre, la madre, el hijo y un sobrino que había ido de visita al hogar, en manos de dos personas supuestamente de origen haitiano. Uno de ellos está muerto, el otro está siendo... Hay uno que está muerto, otro está cercado aparentemente según las informaciones, y hay otro que está bajo la custodia de la Policía Nacional. Fueron tres. No se saben bien cuáles fueron las causas, se sigue la investigación, pero se ha avanzado mucho en el proceso. Todo nuestro sentimiento de condolencia para esa familia que debe estar en este momento pasándola muy mal, sin ningún tipo de explicaciones. Hemos visto muchas cosas complicadas estos. Hay algo importante. Nosotros estuvimos hablando a raíz de la explosión de la procesadora o recicladora de plástico de Vidalplast. Estuvimos hablando de las consecuencias. Eso fue el jueves pasado, que debían, o el miércoles o el jueves pasado, que debían aplicarse a las personas responsables, pero también las medidas que deben tomar los ayuntamientos, el Estado, que tiene mucho que ver con la ley de ordenamiento territorial y las normativas que deben aplicarse en los diferentes municipios, en las diferentes ciudades de todo el país, que ya por lo menos tenemos esa ley, pero que que no se debería pasar por alto y que deberían haber consecuencias. Ya ustedes vieron que el dueño de Vidalplast ha sido detenido y que su esposa, tanto su esposa como su hija, tienen medidas se le solicitó medida de coerción a los tres. A él fue a quien se le solicitó prisión preventiva. A ellas le solicitaron otras medidas, pero sí, el Ministerio Público está actuando y está sometiendo a los directivos de Vidalplast. Y nos alegramos mucho de ver consecuencias en este tipo de actos, pero también esas consecuencias deben extrapolarse a las autoridades en cuanto a la forma en que actuaron, que aunque les dijeron que tenían que sacar esos materiales químicos de ese lugar, nunca le dieron seguimiento y permitieron que esos materiales estuvieran ahí y luego se cobraran la vida de 34 personas y muchas otras heridas. Y hablando de eso, nos preocupó mucho el hecho de cuál iba a ser el destino de todas las personas que sufrieron quemaduras de segundo, de tercer grado en 70, 80, 50, 40% de su organismo. Porque nosotros sabemos que en República Dominicana hasta hace un tiempo solamente hay una unidad de quemados que tiene una capacidad limitada y los recursos también son limitados, además de los equipos. Por eso en el día de hoy hemos decidido dedicar este primer bloque a dos médicos que tienen mucho que ver con lo que podría ser el futuro de las personas que sufren tipos de accidentes todos los días, porque esto es extraordinario, pero así pueden venir incendios más graves,
terremotos y quién sabe cuántas cosas más, donde tengamos una gran cantidad de personas que necesiten auxilio inmediato en una circunstancia de ese tipo de gravedad. Pero todos los días hay personas que se queman más de un 15% en su cuerpo. Todas las semanas ocurren accidentes y la unidad de quemados es muy limitada en nuestro país, pero hay otra que será maravillosa y que aún no se termina, pero por muy poco, y queremos saber qué es lo que pasa. Y para eso hemos invitado a dos médicos que nos merecen muchísimo respeto. Por supuesto, el doctor Eddie Bruno, quien es el director actual de la unidad de quemados Pearl F. Ord, que está en el hospital Ney Arias Lora, pero antes estaba donde está este caballero. Mi querido amigo José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, quien es neurocirujano y una de las personas más reconocidas de este país. Bienvenidos ambos. Gracias por venir. Mi cariño. Es un honor para este programa. Claro, siempre. Es un honor enorme tener la visita de estos dos médicos. Gracias de verdad por estar con nosotros, pero sabemos que ustedes también necesitan del apoyo de los medios de comunicación para poder hacer el trabajo que han hecho durante tantos años. En el caso de la ciudad Luis Eduardo Aybar, la ciudad sanitaria, con la terminación de esa unidad maravillosa, que ya hablaremos de ella, pero en el caso de usted, primero que nada, ¿cómo se hicieron ustedes luego de esta explosión con la capacidad limitada que tiene la unidad de quemados que está actualmente en el Ney Arias Lora y el seguimiento y la posibilidad de curación y de tratamiento a largo plazo? Porque uno sabe que cuando una persona se quema en 40, 50, 60%, son muchas operaciones que duran más de un año, 2 años, injertos, trasplantes, etcétera. Y reconstructiva luego. Exacto. Bueno, nosotros teníamos una capacidad muy limitada ese día, porque solo teníamos una cama disponible. Pero pudimos orquestar con el Servicio Nacional de Salud lo que se llama un efectivo triaje. ¿Qué es eso? Es una selección de los pacientes que podamos salvar. Entonces, inmediatamente cuando se comunicaron conmigo, vimos la magnitud de la tragedia, tomamos un rango de superficie corporal quemada, que son los posibles que podemos salvar, porque pacientes que tengan, por ejemplo, una superficie corporal quemada por encima de 90, son muy difíciles de sobrevivir, aquí o en cualquier lugar del mundo. Entonces pudimos, con el equipo que estaba trabajando allá en la zona 0, coordinamos un rango de superficie corporal quemada. Mándame los que estén en un rango entre 45 y 35% de superficie corporal primero, que son los salvables. Entonces, en coordinación con el Hospital Ney Arias Lora, nos prestaron alrededor de 11 camas y pudimos trasladar 10 pacientes que estaban ya más estables, porque ya tenían varios días en la unidad, y entonces eso lo trasladamos al Hospital Ney Arias, y ahí pudimos tener un cupo para 8 pacientes que fueron los que nos llegaron, que eran pacientes de la periferia, porque lamentablemente todos los pacientes que llegaron al área o que fueron a clínica fueron pacientes que estaban en la periferia, un panadero, alguien que estaba esperando, todo el que estaba dentro de las tiendas, esos pacientes sucumbieron lamentablemente. Los que tenían, hubo uno que tenía más de un 90%, esos se quedaron en San Cristóbal ya para morir, esperar el día. Ese paciente, incluso el señor presidente de la República, a través del doctor Mario Lama, hizo contacto con nosotros y fuimos a verlo al hospital Juan Pablo Pina, pero era un paciente que tenía un 98% de superficie corporal, porque la intención del presidente era sacarlo del país a ver qué se podía hacer, pero cuando lo vimos ya el paciente estaba en un estado, incluso le dijimos que el transporte, el paciente se iba a quedar cuando tuviera la exigencia de oxígeno por la altura, el paciente no iba a sucumbir. Diana. Ahora, es dramático, doctor, que se tenga que tomar esa decisión, o sea, tener que discriminar, decir, mándame solo los que tengan X porcentaje de superficie quemado, porque no tengo la capacidad de atenderlos a todos.
el solo hecho de tomar esa decisión es dramático. Sí, pero en una tragedia, porque estamos hablando de una tragedia, en una tragedia usted, al igual que en las guerras, usted debe captar los pacientes que son salvables. Pacientes que están... Como pasó en la pandemia, cuando había escasez de ventiladores, se discriminaba a favor de los más jóvenes que tenían más. Sí, pero lo que quiero decir, doctor, es que si en vez de una cama hubieran tenido 20 disponibles, los hubieran podido llevar a todos. Bueno, si hubiese capacidad, pero si los pacientes donde pasó la tragedia ameritaban ingresos, también se le daba prioridad a los que podíamos salvar. Pero una cosa, doctor, que yo creo que va muy de la mano de la pregunta de Diana. Uno se pregunta, ¿por qué hay tan poca capacidad de atención a personas quemadas en el país? Cuando tenemos más de 200 personas al año, a veces vemos accidentes de niños también que llegan a los hospitales, a los centros de prestadores de servicio en situaciones calamitosas y a veces no están los recursos, los equipos están desfasados. ¿Qué ha pasado históricamente en el sistema de salud? Y si esas unidades son para cualquier paciente quemado. Exacto. Porque yo tengo entendido que ustedes reciben pacientes que no deberían estar llegando a esas unidades. Sí, eso es correcto. Mira, eso tiene un protocolo. Con el problema de la capacidad, esa unidad de quemado, porque antes los pacientes en el Hospital General Dr. Luis Eduardo Aybar era que se recibían. Sí. Y en el año 92, el señor Lewis Orr, que era un filántropo americano que residía en Puerto Rico, es que se decide a través del Instituto Schindler, que él preside, que es una institución que tiene el Instituto Schindler de Quemadura en Texas, es que él dona a la República Dominicana, pero fue un aporte, esa unidad, lo que tenía era 10 camas. Y ahí comienza la historia de la unidad de quemado y comienza un antes y después en el manejo del paciente quemado en República Dominicana. Yo te diría que el problema de la quemadura en cualquier país del mundo no es tener muchas camas para pacientes quemados, es que el paciente no se queme. Y donde nosotros hemos estado fallando es en la prevención. En la prevención de los pacientes y en la educación del ciudadano para no quemarse, para saber cómo actuar en esos momentos de incendio, de cómo manejar su estufa, cómo almacenar combustible. Sobre todo países donde utilizan tanto el gas como el nuestro, hay muchas probabilidades de que haya este tipo de accidentes. El otro día vimos uno en Punta Cana que lamentablemente falleció la madre, el padre está muy mal, el niñito por lo menos ya salió de la clínica, pero si en República Dominicana tuviésemos la forma de atender a estos pacientes, pues no habría que sacarlos del país. Y son temas a largo plazo que conllevan muchas cosas, no es solamente la atención primaria. Por eso a mí me gustaría saber, hay una unidad maravillosa, escuché decirle a usted, del tamaño de un campo de fútbol en la ciudad sanitaria, que se empezó a construir en la época del gobierno de Danilo Medina. En el 2008. Y que está prácticamente terminada, pero detenido el trabajo. Así es. ¿Con qué cuenta esa unidad y qué es lo que falta y por qué no acabamos de terminar? ¿Desde cuándo está detenida? Sí, bueno, muchísimas gracias. Dos temas. No se terminó la unidad de quemados de la ciudad sanitaria por dos eventos que uno no tiene que ver con el otro. Lo primero fue la pandemia. La pandemia hizo que detuvo todo. Detuviéramos prácticamente todos los servicios y dedicáramos a los pacientes, la ciudad sanitaria al COVID. La gente no sabe, María Celia Faride, en este momento, que nosotros llegamos a tener 200 y pico de pacientes al mismo tiempo durante la pandemia. Mismo tiempo. Al mismo tiempo. 200 moderados a graves. De COVID. Graves. Al mismo tiempo. En Secanot y el Hospital Materno Infantil, que lo tuvimos que habilitar. Claro que sí. Segundo tema, que tampoco tiene que ver inclusive con la naturaleza de lo que Bruno y yo manejamos. Ha habido una discordancia entre el contratista de la ciudad sanitaria y la auditoría que hizo el gobierno actual. No le cuadran los números. En ese interregno, la ciudad sanitaria paró. Y ocurrió lo que nunca debe haber ocurrido. Tuvimos que parar el clínico quirúrgico. Y ahora, contestando la pregunta directamente, sí, el segundo piso del hospital
clínico quirúrgico es quemado totalmente. Bruno, que es un especialista, les puede decir a ustedes y a nuestros amigos televidentes lo que eso significa. Esa es una unidad prácticamente que puede manejarse ella sola dentro del hospital. Tiene entrada para ellos solos, parqueos para ellos solos, quirófanos para ellos solos. Tiene una sala, oigan la gente que no esté escuchando. Los elevadores también son independientes. Sí, tiene una sala para recibimiento de pacientes que el chorro de agua sale de las paredes para bañar al quemado que uno va a llevar. Uf. Con agua estéril. Bendito. Y después que el paciente, ellos lo curan ahí, ya ellos vestidos con la indumentaria estéril, ese paciente sube por un ascensor donde solamente sube él. Totalmente Y independiente. él sube directamente a los quirófanos, que son 3. Y tenemos 18 cubículos privados donde el paciente va a ir para ser atendido. Pero además de eso, comentaba antes de entrar aquí al programa, Bruno va a tener 28 estaciones de hemodiálisis para los quemados nada más. Ahora bien, claro. ¿Cuál es la buena noticia? Porque a la gente hay que llevarle buenas noticias. En el día de hoy, hace apenas unas horas, el presidente Abinader ordenó que se ponga en funcionamiento la segunda planta del Hospital Clínico Quirúrgico para los quemados. Como está ahora mismo. Eso fue hoy, en el día de hoy. Pero ¿cómo está? ¿A qué altura está? ¿Qué le falta? Eso está terminado, Bruno, ¿qué diríamos? Yo estimo que un 40% le falta. 40%. Le falta un 40%, sí, o sea que tiene un 60%. Alrededor de un 60%. ¿Pero puede 65%. funcionar sin ese 40%? No. No, hay que... Ese 40%, No, hay que terminarlo. como puede funcionar es sin terminar la ciudad sanitaria, sí la unidad de quemados. Solamente la unidad de independiente. quemados. Sí, O sea que lo porque que se está ordenó es independiente que de se lo- termine rápidamente este proceso. Se espera que para este Que año se va a estar priorice. terminada, que se Bueno, priorice. Hay un plazo fatal Ajá. que el presidente ha puesto. Él ha puesto un plazo fatal antes de que el año termine. Ah, exacto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos obstruye un poco? Y es que el sistema de apoyo de un hospital no es tan sencillo como la gente cree. Los hospitales necesitan combustible, plantas eléctricas, oxígeno. Todo ¿Y lo esa que usted- unidad va a necesitar? Sí, el Claro. sótano UPS para cuando la planta es falle. tan complicado como el hospital mismo. Y en eso es que se empezó a trabajar en el día de hoy para entonces poner en funcionamiento el Hospital Materno Infantil de la Ciudad Sanitaria, Secanot nuevo, el edificio nuevo, Sí. y entonces adecuar rápidamente la unidad de quemados. Ahora, Los fondos están ya. ya él los ordenó. Ya lo Ordenó la priorización. para terminar antes de final de Y año. Eso es una muy buena noticia. Y esa es una excelente buena noticia por lo que voy a decir ahora. Esto que pasó en San Cristóbal, Dios me perdone y no me oiga, va a volver a pasar. Claro. Y peor. Claro que cualquier sí, momento. Claro, por supuesto que sí. Es que estamos expuestos a eso. Pero, O sea, pero todo doctor, ciudadano- es que hemos visto episodios así. Cada 4 o 5 años vemos uno. O sea que sí, va a seguir pasando. Y los que no sabemos, Diana, y los que Bruno te podría decir que no llegan a la prensa, pero más todavía, miren por ejemplo, en términos puramente estadísticos, la cantidad de vuelos que tiene Punta Cana y los aeropuertos de la Ay, República ay, no. doctor. Ay, doctor, ay, no ay, nos ay. asuste, por favor. Estamos pasados Sí. por los accidentes y eso Sí. en materia de estadística No. de aviación, eso no falla. ¿Cuán importante es la atención a pacientes quemados graves en las primeras 48 a 72 horas? Las primeras 48 horas del paciente quemado son lo que definen la vida del Si paciente va a sobrevivir o no. o no. Del Entonces, manejo inicial. eso tiene que ser aquí en República Ah. Dominicana. Del manejo inicial de un paciente quemado depende la vida del paciente. O sea, quien lo maneje. Por eso nosotros, le decía al doctor ahorita, que tenemos que incentivar el manejo del paciente quemado inicial en todos los hospitales, porque si me mandan, por ejemplo, un paciente Claro. con 8 o 9 horas de retraso en la reanimación, pues cuando me llega la unidad de quemado, me llega en insuficiencia renal. Y entonces ya yo va a dar al traste con su vida eso, porque ya yo voy a tener un paciente complicado. Primeros auxilios
Es vital el manejo inicial del paciente quemado por alguien que esté adiestrado en eso. A ustedes le mandan gente del interior con menos de un 15% de quemadura porque ni siquiera eso lo pueden resolver. Pero eso es una irresponsabilidad de nosotros los médicos, y me he cansado de decirle. Le comentaba al doctor, el 95% de los cirujanos que hacen vida quirúrgica en este país han rotado por la unidad de quemado PRFOR y por nuestras manos, y salen entrenados en el manejo inicial. ¿Qué pasa? Que cuando están en sus hospitales, el paciente quemado es un paciente de muchos problemas y que hay que trabajar mucho. Y mucha atención. Por irresponsabilidad, desde que el paciente quemado llega, mándalo a la unidad de quemado. Lo remiten. Y no puede ser por así. Irresponsabilidad. ¿Cuántas unidades de quemado tenemos en el país? Una para adultos y una para pediátricos, que es la Telma Rodríguez en Santiago. ¿Cuántas camas tiene esa, Bruno? La de Santiago. Creo que tiene 9 cubículos. Pediátrico. ¿Y la de aquí? 9 cubículos. Nosotros tenemos 11 cubículos que hemos sido que fuimos habilitados nosotros. Ustedes con máquinas de 25, 30 años, equipos, y en esta unidad todo moderno. Pero hay algo más ahí. ¿Qué? Que te lo voy a decir ahora. El helipuerto está aprobado. Un helipuerto para traer inmediatamente en emergencia. Que ustedes saben que la zona de María Auxiliadora entra dentro de la zona de, vamos a hacer, de restricción por el Palacio Nacional. Bueno, ya nos aprobaron el helipuerto. Los helicópteros podrán ya traer. Doctor, cuando esté lista, que será de aquí a diciembre, si Dios lo permite, vamos a mostrársela a todo el país. Pero hay una última pregunta porque se nos acaba el tiempo y para mí es muy importante saber esto. El proceso, como decía yo, no es solamente salvarle la vida a la persona, es reconstruirle la vida. Y parte de ello implica reconstruir a la persona. Y el injerto o los trasplantes de piel o los injertos de piel son fundamentales. Y tengo entendido que aquí se han usado con piel de cerdo, que aquí no hay un banco de piel, que aquí no hay cultura de donación, porque lo sabemos. Habrá banco de piel. ¿Habrá banco de piel? El viernes pasado, el banco de reservas, se vale el anuncio, ¿verdad? Sí. Claro, no pasa nada, son clientes. El banco de reservas nos mandó 2 equipos fundamentales para nosotros, que es el equipo de histocompatibilidad. Ajá. Para ver si hay compatibilidad entre el tipo de piel. Que nosotros ya, no es que la vamos a tener, ya tenemos la máquina. Ya está. Dios mío, pero esas son buenas noticias. Ese tipo de cosas, eso son buenas noticias. Para la información, la unidad de quemado de Santiago tiene su banco de piel. El problema es que la gente no va a ir. La gente no permite, no dona. Y no solamente con la piel de cadáver, sino con la donación de órganos. Eso es algo que tenemos que trabajar nosotros los dominicanos desde el inicio, y educar a los niños en la escuela para que ya vengan con esa cultura. La piel de tilapia, la de cerdo. Hay otras que se utilizan, doctor. Aquí no se han utilizado. La placenta también la usan y comenzaron a procesarla también en Santiago, pero los costos son altos y no se ha dado eso. No importa lo que pero será posible cuando se traslade a la ciudad sanitaria. Bueno, estamos equipados para eso. Vuelvo y repito, los costos, los recursos hay cultura. Y la cultura, tenemos que ir trabajando en eso. Para cerrar, doctor. No, que no importa lo que nosotros, el presupuesto que aprobemos, Faride, desde allá, desde las cámaras, para la salud, no importa, es poco. Siempre va a ser poco. Señores, y no queremos pensar que hay un accidente de aviación, que se muera personas por falta de atención primaria importante y que tengan que sacarlos del país cuando ya hay mucho, y pasemos entonces a pasar vergüenza internacionalmente y a perjudicar el turismo en República Dominicana, no solo por el accidente, sino por los servicios de atención a los pacientes. La capacidad resolutiva que tengamos para resolver. Claro, exacto. Y en el primer piso de la ciudad, del edificio de consulta externa, Bruno lo sabe, ya nosotros estamos funcionando con un gran centro de rehabilitación, un solo piso de la ciudad sanitaria. Bueno, yo quiero que me permitan un minutito, aunque sé que estamos ya, que le están haciendo muchas cosas. Miren, nosotros somos un país que estamos creciendo de manera vertical, vertiginosamente, rápidamente. Sí.
hay que apoyar los bomberos, los cuerpos de bomberos de la ciudad de Santo Domingo. Así como el doctor destacaba cualquier accidente aéreo, nosotros tenemos creo que 9 aeropuertos. Sí. Nosotros tenemos ya edificios de 25 pisos. Sí. No hay un cuerpo de bomberos, una estación de bomberos que esté dotada para socorrer a un 10º o un 9º piso. Tienen que volar con helicóptero, tienen que tirar, pero eso también... Entonces eso hay que darle apoyo a los cuerpos de bomberos del país. Tenemos que definitivamente, tenemos muchas carencias y sabemos que tenemos que suplir todas esas carencias que deben, lo importante es que se tome como prioridad número 1, no solo la supervisión también de los equipos de extinción de incendios en todas esas torres, sino el que los bomberos estén dotados de los equipos necesarios y que tengan mejores salarios. Y eso lo hablábamos el otro día. Enhorabuena por el premio que le dio la Academia de Ciencias recientemente. Bueno. Señores, tenemos a un multipremiado, multireconocido, porque la verdad es que es un orgullo para República Dominicana contar con un doctor, un humanista como el doctor. Usted es humanista para mí, porque lo abarca demasiado, como el doctor José Joaquín Puello. Gracias por todo su servicio y sigue tan joven como siempre. No increíble. Importa el paso de los años. Increíble. Te devuelvo el piropo multiplicado. Ay, tan bello. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Un placer. Y a ti, Diana, un beso grande. Hasta Canadá. Y señores, en el próximo segmento, ustedes recuerdan Alfredo Vargas Cava, el segmento de historia de nuestro país y de Haití, que ustedes tanto pidieron que fuera semanal, será cada 15 días y empezamos esta noche después de la pausa. Ya volvemos.